Bien, entonces, este era el problema que estábamos resolviendo y había que resolverlo para una vibración armónica, ¿no? Que es la de aquí, me parece. Bueno, pero ahí lo tienen, está en el aula virtual. Y entonces, eh, también en el formulario aparecía esto, a este término que estoy sombreando, se le denominaba el FAD, factor de amplificación dinámica. Y eso habría que multiplicar por el U estático, que es fuerza sobre K, para obtener la respuesta estacionaria, ¿ya? La estacionaria. Bueno, entonces, este sigma era, por ejemplo, la frecuencia de la carga, y este omega era la frecuencia del sistema, ¿no? Y este beta era el amortiguamiento crítico, si es que recuerdan. Ahora, ¿qué me falta en esta fórmula? Tengo aquí el sigma, tengo el tiempo, y lo que me faltaba era el delta. Y se acuerdan que no estábamos encontrando el delta. Pues estaba en nuestras narices, ya el delta es este de aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si me dicen coseno de delta, entonces yo debo entender de que el coseno de delta es esta expresión, donde conozco sigma y omega, dividido entre la hipotenusa, ¿no? Entonces, dividido entre esta expresión, donde yo conozco sigma, omega, beta, todas las expresiones. Entonces, esa es la forma de resolver, ¿está bien? La forma más simple, porque nosotros lo que hemos hecho es utilizar las fórmulas de Chopra, ¿no es cierto? Que son equivalentes, pero tienen otra forma. Mm, entonces, simplemente había que resolver aquí, obtener el gamma de este triángulo, ¿ya? De este triángulo de aquí. Porque conocemos todo, conocemos esto, conocemos esto, conocemos esto y ya. Pues simple. Muy bien. Ahí está, pues, ¿no? El factor de amplificación dinámica. Bueno. Bueno, eso era lo que faltaba aclarar el día de ayer. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de este tema, pero esta vez siguiendo las fórmulas del libro de Anil Chopra, ¿ya? Porque en el libro de Anil Chopra, ¿qué es lo que pasa? Que en las anteriores diapositivas que les he mostrado en estas, no está, solo está el movimiento armónico amortiguado, pero no está el no amortiguado. En cambio, ahora vamos a revisar el otro y vamos a entender un poquito mejor desde un punto de vista teórico, ¿ya? No problemas. Muy bien. Entonces, fíjense, esta es la vibración armónica no amortiguada, ¿ya? Es cuando tengo un cuerpo, como el que está aquí, por ejemplo, como el que está aquí, y está sometido a una carga externa, ¿no? Ya hay un resorte y una carga externa. Dice no amortiguado porque no hay un amortiguador todavía. Ahora, esta carga externa, que es P en función del tiempo, no es una carga variable, no es una carga constante, ¿no? Por eso dice P en función del tiempo, porque la carga varía en función del tiempo. Y esto sería P sub 0 por el seno de WT, de omega T, donde omega, no se olviden que para Chopra omega es la frecuencia de la carga, y omega n es la frecuencia, como este de aquí, omega n es la frecuencia del sistema, ¿ya? Entonces, en este caso hacemos que la carga sea armónica, ¿no? Que sea una amplitud por un sinusoide, ¿no? Con una determinada frecuencia que varía en función del tiempo. Muy bien, entonces la ecuación de movimiento vendría a ser esta de aquí, ¿no? Por equilibrio, por sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Ah, perdón, igual a masa por aceleración, ¿no? Y bueno, la que tenemos las condiciones iniciales y tenemos la solución particular de la ecuación diferencial, ¿no? Que está dada por esta ecuación. Ya, ojo que esta es no amortiguada, no amortiguada. Y la solución general es cuando eh, el segundo miembro de la ecuación es igual a 0, ¿no? Para ese caso sería vibración libre. Entonces la solución general de vibración libre, y eso hay que sumarle la solución particular, que es esta que está aquí. Ya es la suma de ambas. Entonces, aquí está, ¿no? Aquí esta es la suma de ambas. Fíjense que este es el estado estacionario. Este es el estado estacionario, que es la respuesta particular, la solución particular, esta de aquí. Y ahora vamos a ponerle con colores. Resaltador. Ya, esta es la solución particular. ¿Ya? UP particular. Y todo esto que está en esta expresión, ¿ya? Es este miembro de la ecuación.
esto de aquí, ya está. Y luego tenemos la solución general, que es esta, ¿no? La solución general, que es cuando la ecuación es igual a cero. Ya es cuando la ecuación es igual a cero, entonces aquí en lugar de p sub 0 por el seno de WT tendríamos 0. Muy bien, entonces, ahora, esta expresión la vamos a tener aquí, fíjense, en vez de coseno WT, acá está coseno WT. Aquí vemos seno de WN por T, aquí tengo seno de WN por T. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está cambiando? Fíjense acá el coeficiente A y el coeficiente B, ¿ya? Entonces, para esta solución, cuando se iguala a 0, el coeficiente A va a ser la posición inicial, ¿está? Posición inicial, y el coeficiente B va a ser igual a toda esta expresión de aquí, ¿ya? Muy bien. A ver, déjame ver esto. Ujú, así es. Muy bien. Mm, ya fíjense que acá ahí está este término menos, toda esta expresión para que encontrar la diferencia entre estas frecuencias, ¿no? Ahora, fíjense que la respuesta total, que es el U en función de t, se encuentra como la superposición de una respuesta que se le llama transitoria y otra respuesta que se le llama estacionaria, ¿ya? Después vamos a entender por qué se llama transitoria y estacionaria. Pero fíjense, la respuesta transitoria, la respuesta estacionaria, perdón, es esta de aquí, la línea punteada, ¿ya? Esta, que es un sinusoide, ¿no? Es como lo que dice aquí, es un sinusoide. ¿Ya? Y la respuesta transitoria se sobrepone a la resistencia estacionaria. O sea, sobre la línea punteada vamos a dibujar otro sinusoide, ¿no? Así fíjense, el otro. Pero el otro sinusoide tiene como eje principal a la línea punteada. Y esa es la respuesta total, ¿ya? Esa es la respuesta total. Muy bien, es como un seno sobre otro seno. Por eso acá dice respuesta total y acá dice respuesta estacionaria, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ninguna pregunta, ya. Entonces continuamos. Ahora lo que quiero ver es la vibración armónica, igual que la anterior, pero esta vez con amortiguamiento. Así aquí al sistema le vamos a conectar un resorte, ¿ya? Muy bien, algo así, ¿no? Algo como lo que está aquí. Y no nos hay que olvidar que, claro, el amortiguamiento serían tres tipos, ¿no? El subamortiguado, el críticamente amortiguado y el sobreamortiguado. Ya les he explicado en qué consistía, ¿no? El subamortiguado quiere decir que oscila y que el movimiento va decayendo hasta que llega a cero. El críticamente amortiguado es cuando desde la posición inicial regresa hasta su posición de equilibrio y se queda allí. Y el sobreamortiguado es que asintóticamente regresa a la posición de equilibrio, pero en teoría nunca la toca, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de movimiento para este sistema. Entonces, también, fíjense, tenemos la masa por la aceleración, que sería igual a la carga externa, que es P por el seno de WT, menos la fuerza de amortiguamiento y perdón, la fuerza de la rigidez menos la fuerza del amortiguamiento. Entonces, reordenando los términos, llegamos a esta ecuación, ¿no? ¿Cuál es el término nuevo aquí? Es C por U primera, que es la fuerza de amortiguamiento. Entonces, la solución particular, ya sabemos que es esta de aquí, ¿no es cierto? Haciendo que esto sea igual a cero. Ah, perdón. Es igual cuando es igual a P sub 0 por el seno de WT, ¿no? Entonces, eh, tenemos un seno y un coseno.
Ahora, el seno está multiplicado por un coeficiente c, y fíjense, el coeficiente c es una constante, ¿ya? O sea, c no depende del tiempo. Y está en función de qué? De la amplitud de la carga, la rigidez, la frecuencia de la carga y la frecuencia del sistema, y el amortiguamiento, ¿no? Igual aquí, en función de los mismos parámetros, y d es una constante, no varía en función del tiempo. Y ahí tenemos la solución particular de la ecuación. ¿Está bien? Que en este caso es c por el seno de WT más d por el coseno de WT. Ahora, esa es la solución particular, que es cuando hacemos que el segundo miembro de la ecuación sea igual al sinusoide, ¿no? Ahora, cuando hemos dicho de que cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, también tenemos que hacer que la ecuación sea igual a cero, ¿no? Entonces, cuando es igual a cero, tenemos la solución general, que es esta que estoy subrayando ahora, y que ya conocemos, ¿no? Esta ecuación de aquí ya la conocemos. Es para una vibración libre amortiguada, ¿no? Muy bien. Entonces, ordenando todo esto, vamos a tener de nuevo una respuesta transitoria, que es la de la ecuación general, y una solución estacionaria, que es la solución particular. Entonces, fíjense, la solución estacionaria, esta vez, también es la línea punteada, ¿no es cierto? Y hace referencia a la carga. Es la respuesta que proviene de la carga, ¿ya? Exclusivamente de la carga. Y la respuesta transitoria viene de la vibración libre. Por eso es que la respuesta transitoria se superpone sobre la respuesta estacionaria, ¿ya? Entonces, se superpone y así es como dibujar un sinusoide encima del anterior sinusoide, ¿ya? Pero fíjense que esta vez la respuesta transitoria, que es esta de aquí, la que estoy repasando, va decayendo con el movimiento. Fíjense, va decayendo, ¿ya? Depende de mucho del amortiguamiento. Decae hasta el punto de que la línea se apega completamente a la respuesta estacionaria, ¿ya? Por eso se le llama transitoria, porque solamente es por un periodo determinado de tiempo. Entonces, un periodo de tránsito. ¿Por qué? Porque esta respuesta transitoria va decayendo en función del tiempo, ¿no? Va decayendo, ¿por qué? Por este término de aquí. Va decayendo por el amortiguamiento hasta que hasta que la respuesta transitoria se hace prácticamente cero, cuando el tiempo es muy grande. Y entonces solo queda la respuesta estacionaria. ¿Está bien? Por eso se le llama transitoria. Y a la estacionaria se le llama así porque es la que se corresponde con la que puede, digamos, ocurrir de manera constante con el movimiento. Y en cambio, esta es transitoria. Es como decir infinita en el tiempo, finita en el tiempo. Infinita, la estacionaria, ilimitada, la transitoria. ¿Está bien? A eso se refieren los nombres. Muy bien, entonces, existe un caso particular cuando las dos frecuencias coinciden, ¿no? Eso se le llama resonancia. En ese caso, resolvemos todo esto asumiendo que W coincide con WN y llegamos a esta expresión de aquí, ¿no? Que es la solución eh, que es la solución para el caso de resonancia, ¿no? Ahora, en sistemas ligeramente amortiguados, o sea, donde el amortiguamiento, el sí, tiene un valor muy pequeño, todavía podemos reducir esta expresión. Fíjense, tenemos el U estático, el 1 sobre 2 tenemos esta expresión, ¿no es cierto? Y bueno, acá están reduciendo, fíjense, el coseno con el otro coseno, como este tiende a cero, entonces estos dos se eliminan. Y así, reduciendo todo esto, toda la expresión de arriba, llegamos a esta, ¿ya? Entonces nos damos cuenta de que bajo dos condiciones, primero, que haya resonancia, y segundo, que el amortiguamiento sea pequeño, entonces tenemos la respuesta que es un coseno, ¿no es cierto? Es básicamente un coseno afectado por un factor. Y este factor es la función envolvente, ¿ya? Es como decir, la respuesta va a ser esta de aquí. Como hay resonancia, en este caso, la onda se va incrementando, ¿no?
se va incrementando y llega hasta un máximo y se mantiene en ese máximo, ya no crece. Y nosotros podemos graficar los puntos máximos a través de este envolvente, cuyo valor toma esta expresión. ¿Está bien? Muy bien. Eso nada más. Muy bien, ahora, la respuesta a la ecuación, a la vibración armónica amortiguada, es esta de aquí, hemos dicho, ¿no? Acá están los valores de los coeficientes C, de los coeficientes D, y los coeficientes A y B los pueden obtener de, del movimiento de la vibración libre, amortiguada. O sea, ¿de dónde sacaría los coeficientes A y B? Bueno, los coeficientes A y B no sería tan difícil de obtenerlos. Sería básicamente estos de aquí, A y B, ¿no es cierto? Para A y B para esta expresión. Ya está, para A, que está aquí, y para B, que está aquí. Muy bien. Y bueno, los coeficientes C y D son estos de aquí, ¿no? Ya está. Muy bien. Ahora, esta ecuación, que es la respuesta a la vibración armónica amortiguada, ¿ya? La podemos reescribir de esta manera. ¿Ya? Así. U sub 0 por el seno de WT menos phi. ¿Ya? La podemos escribir de esa manera. Pero hay que calcular este ángulo phi. Y este ángulo phi viene dado por esta ecuación. ¿Ya? Muy bien. Además, acá está yo. Ya, ahí está. Ahora sí. Bien. Entonces, como les decía, la otra ecuación puede escribirse de esta manera. Y si es así, entonces tenemos que u sub 0 va a ser la raíz del coeficiente c más d, que ya sabemos cuánto valen. Phi va a ser el arco tangente de d y c, de menos d sobre c, que también puede obtenerse mediante esta ecuación, no hay problema, cualquiera de las dos. Y el rd es esta expresión, que es el u sub 0 sobre el u estático. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, el ángulo de fase lo que indica es el desfase precisamente. ¿Ya? O sea, por ejemplo, esta la línea punteada es el estático. ¿Ya? Y el dinámico tiene la misma forma, pero está desfasado, o sea, movido. ¿Ya? Movido hacia la derecha y movido hacia abajo, digamos. Entonces, en este caso, fíjense, está movido hacia la derecha, una distancia de cuánto? De phi sobre 2pi. Y phi es este de aquí. Y está movido hacia abajo, perdón, claro, está amplificado hacia arriba por un factor RD, que es 1,29, o sea, este RDD, ¿ya? Entonces es como que yo agarro la solución, la desfaso y la amplifico para obtener la respuesta dinámica, la respuesta total. Muy bien. Y bueno, si nosotros graficamos el factor de amplificación dinámica, eso ya lo hemos visto, vamos a tener una amplificación que tiende a infinito cuando el amortiguamiento tiende a cero, pero conforme aumentamos el amortiguamiento, el factor de amplificación también va disminuyendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? Es como lo habrán visto, es teórico. Esto es teórico, es más o menos, es más, más para entender. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de pasar a algunos ejercicios por ahí? Ya, entonces vamos a pasar a estos problemas. Bien, fíjense, un edificio de un piso idealizado como un marco de 12 pies de alto, con dos columnas articuladas en la base y una viga rígida, ¿no? Tiene un periodo natural de 0,5 segundos. Cada columna es una sección de acero.
W818, ¿no? Y ahí están las propiedades, el momento de inercia con respecto a X, el módulo de la sección, el módulo de elasticidad. Si se desprecia el amortiguamiento, determina la respuesta máxima de este marco debido a una fuerza de pulso rectangular. Ah, no, 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 no. Este es ejercicio de pulso rectangular. A ver si lo revisan ya. Igual ya hemos hecho un ejercicio de pulso rectangular, ¿verdad? Muy bien. Y la otra cosa que... Ah, bueno, ese es básicamente lo que quería mostrarles. Ujú, ujú. Yes. Y esto también ya lo hemos resuelto, ¿no? Chicos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Antes de continuar con nuestro desarrollo normal del curso. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, queja? Todo. Sí, Yulisa. Ah, ya, ya, hazme acordar. A ver, vamos a... Ya bueno, a ver, ¿alguien más, chicos, tiene ese problema para igualar las asistencias? Ya. Ah, pero ya tienes 9 faltas, Yulisa. Si es que has asistido a alguna y no has marcado, tienes que reportar, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, fíjense, esta es una losa. Vamos a continuar entonces con el desarrollo del curso. Y lo que vamos a hacer ahora es que para este pequeño edificio, o digamos, esta estructura con cuatro elementos verticales, vamos a plantear la ecuación de movimiento. ¿Está bien? Esto para comenzar a introducir los temas a un modelo pseudo tridimensional. Bien, entonces fíjense, una losa infinitamente uniforme de masa total m se apoya en cuatro columnas de altura h, conectadas de manera infinitamente rígida a la placa superior y a la losa de cimentación. Cada columna tiene una sección transversal rectangular con momentos de inercia IX e IY, ¿no? Para flexión, con relación a los ejes X y Y respectivamente. Determine la ecuación de movimiento de este sistema sometido a la rotación UG de teta. O sea que en la base vamos a rotar el sistema una cantidad UG. Desprecie la masa de las columnas, dice, ¿no? Entonces, fíjense, la rotación que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Es, después, ¿cómo hacíamos en análisis estructural? ¿Se acuerdan? Cuando yo quería hallar la matriz de rigidez, daba un desplazamiento unitario, ¿no? En X, en Y, pero en este caso, para el giro, tenemos que dar una rotación unitaria, o sea, una rotación en el que el ángulo que ha rotado en teoría es 1. Muy bien, entonces cuando yo haga rotar esto, ¿ya? La fuerza inercial, ¿no es cierto? Va a ser igual al ángulo, a la aceleración angular multiplicada por el momento polar de masa, ¿ya? Que es este de aquí. Es como el momento de inercia, pero en este caso es el momento polar. O sea, la resistencia a la rotación, pero en un eje perpendicular al plano, ¿no? En este caso con respecto al eje Z. Entonces, esta fuerza, que es la fuerza de inercial, por equilibrio, tiene que ser igual a la fuerza restitutiva. O sea, yo roto esto, digamos, en sentido horario y las columnas ejercen una fuerza en sentido antihorario para tratar de regresar la placa a su posición inicial. Y en este caso, vamos a tener una rigidez torsional multiplicada por un desplazamiento, ¿no? Eso va por un giro, perdón, por un giro. Y eso va a ser la fuerza restitutiva. Muy bien, además yo conozco que la rotación total
es la rotación del sistema más la rotación en la base, ¿no? Eso es clásico, ya lo hemos visto antes. Ahora, el momento polar de inercia de una sección rectangular viene dada por esta ecuación de aquí. ¿Ya? Entonces, esto ustedes lo van a necesitar en la tarea. Porque en la tarea ustedes tienen que ensamblar la matriz de masas, ¿no? Y cuando necesiten la masa rotacional, van a necesitar este factor que se llama I sub O, ¿ya? En este caso es m factor de b cuadrado más d cuadrado sobre 12. Bien. Entonces, para obtener la rigidez torsional, ya el K sub teta, lo que vamos a hacer es introducir una rotación unitaria, ya, U de teta igual a 1, y se identifican las fuerzas restauradoras en las columnas. O sea, fíjense, hay 4 columnas en cada esquina, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a hacerle una rotación unitaria igual a 1. O sea que, digamos, si la plataforma se encuentra originalmente orientada de manera horizontal, digamos, este punto de aquí va a rotar hasta este punto de aquí, ¿no? Ya está. Entonces, como las deformaciones son pequeñas, podemos asumir que el punto se mantiene en su sitio, ¿no? Y vamos a dibujar las fuerzas. Podríamos dibujarlas en cualquiera de los dos puntos. Pero fíjense, si este punto rota efectivamente hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces van a surgir fuerzas restitutivas, ¿ya? Restitutivas. Por ejemplo, la columna, si roto en esta dirección, la columna que estaba aquí la voy a tratar de empujar hacia arriba. Pero la columna obviamente va a ofrecer una resistencia, entonces la columna va a ejercer una fuerza sobre la plataforma hacia abajo. O sea, yo estoy empujando la columna hacia arriba, pero la columna está empujando la plataforma hacia abajo, ¿no? Ahora, también este punto voy a tratar de empujarlo hacia la izquierda, fíjense, hacia la izquierda. Entonces la columna va a reaccionar con esta fuerza hacia la derecha. ¿Ya? O sea, es acción y reacción. De forma similar entre estos otros dos puntos. Fíjense, desde aquí hasta aquí. Entonces, yo estoy tratando de empujar este punto hacia este punto de aquí. O sea, lo estoy tratando de empujar hacia la izquierda. Y la columna que va a hacer va a reaccionar empujándome hacia la derecha, ¿no es cierto? Porque no se va a dejar jalar la columna, ¿no? Ahora, este punto lo estoy tratando de empujar hacia abajo, donde la columna va a reaccionar empujando hacia arriba. Y así por el estilo, puedo encontrar las demás fuerzas en cada punto donde hay una columna, ¿ya? Es básicamente análisis pseudo tridimensional. Ahora, ¿qué más con respecto a estos puntos? Fíjense, si yo doy una rotación inicial igual a 1, ¿ya? Entonces, ¿qué distancia se ha movido? Digamos, acá hay un radio, ¿no? Eh, bueno, no es necesario dibujar el radio, pero ya. Vamos a dibujarlo así. Esta distancia, digamos, la base es B, ¿ya? Y la base, fíjense, es B. Y la otra distancia es D. O sea, acá es como dibujar un rectángulo donde la base es B y el peralte es D. Entonces, la distancia desde el punto O hasta el extremo derecho es B medios. ¿Ya? B medios. Entonces, este punto ha subido ya que yo le he dado una rotación, entonces este punto se ha trasladado hacia arriba. ¿Qué distancia? Se va a trasladar una distancia B medios eh, por el seno del ángulo. ¿Ya? O sea, esta distancia de aquí es B medios por el seno del ángulo, ya del ángulo teta. Que es la distancia, ¿no es cierto? Pero para ángulos pequeños, ¿no? Yo sé que el seno del ángulo es igual al ángulo. Por lo tanto, B medios pues, sería multiplicado por el ángulo 1. O sea, en total sería la distancia que se ha trasladado hacia arriba sería B medios.
Entonces eso hay que multiplicar además por la rigidez de la columna, ¿no? Que en este caso sería KY medios. KY, perdón, KY. Y de allí es donde se obtiene KY por B medios, ¿ya? Para la distancia horizontal sería lo mismo, pero esta vez con este punto de aquí, ¿no? Este que sería D medios. Y entonces este punto se traslada hasta aquí, ¿ya? ¿Cuánto se traslada? Se traslada D medios por el ángulo unitario. Y, y luego hay que multiplicar por la rigidez de la columna en el eje X, ¿no? Entonces sería KX por D medios. ¿Ya? Así es como se sacan las fórmulas. Muy bien, entonces finalmente, si yo lo que quiero obtener es la rigidez rotacional, uy, perdón, si lo que yo quiero obtener es la rigidez rotacional, que es K sub teta, bien, entonces lo que habría que hacer es sumar los momentos que producen todas estas fuerzas, ¿no? Esta. Hay que sumar los momentos que producen todas estas fuerzas. Ya, entonces primero vamos a sumar todos los momentos que producen Kx. Entonces acá sería Kx por D medios, ¿ya? Eh, bueno, Kx por D medios y por el brazo, ¿no? O sea, la fuerza es Kx por D medios. Pero para que sea momento, ahora tiene que ser por el brazo, que es otra vez D medios. Entonces, por D medios otra vez. Y eso multiplicado por 4, porque tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, multiplicado por 4. Y lo mismo para KY, ¿no? KY por B medios es la fuerza, B medios es el brazo, y 4 es porque son 4 fuerzas de las 4 columnas. Y bueno, reduciendo toda esta expresión, me sale así, ¿no? KX por D medios más KY por B medios, que es la expresión para la rigidez torsional. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que vamos a hacer es que... Uy, caramba. Finalmente, lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de movimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que la ecuación normalmente, ¿cómo se escribe? A ver, la ecuación normalmente se escribe así. Cuando es traslación. M, ay caramba. Se escribe normalmente M por U segunda más K por U igual a de la fuerza externa, que en este caso es menos M por U de G, ¿no? Ya se llega a estos palitos porque es aceleración. Fíjense que en este caso vamos a tener algo parecido. Y acá va a ser M, pero en vez de M vamos a tener el momento polar de inercia. Y en vez de K vamos a tener la rigidez torsional. ¿Ya? Y acá otra vez en vez de M tenemos el, el momento polar de inercia. Y UG, ¿no? Ojo que estos de aquí, los valores de U segunda en función de teta y en función de G de teta, son las deformaciones, pero en medidas como un ángulo, ya no como un desplazamiento, ¿ya? Porque estamos hablando de la rotación, ¿no es cierto? Todo esto, chicos, para comenzar a aplicar todo esto en análisis estático, ¿ya? Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien, pues vamos a resolver entonces este pequeño problema. Abre un segundo, por favor.
Bien, entonces, bien, fíjense. Vamos a resolver este pequeño problema. Dice, considere B igual a 30 pies, D igual a 30 pies, H igual a 12 pies. El peso de la losa es 0,1 kip por pie cuadrado y la rigidez lateral de cada columna en la dirección X y Y es 1,5 y 1, ¿no? En kips por pulgada. O sea, ya nos da la rigidez. Pero si no nos dieran la rigidez, ya sabemos que podemos calcularlo como 12 EI sobre L cubo, ¿no? Bien, entonces ahora dice, determine la frecuencia natural y el periodo de movimiento torsional alrededor del eje vertical. O sea que igual como nosotros hemos visto que una estructura vibra, digamos, eh, con desplazamiento horizontal, también puede vibrar con torsión. O sea, puede estar este movimiento torsional de girar en un sentido horario o en el sentido antihorario, también se puede producir como una vibración y también va a tener un periodo de vibración. ¿Está bien? O sea, no es también va a tener una frecuencia, un periodo, ¿no? O sea, no es algo característico del desplazamiento, sino también es de la torsión. ¿Está bien? Muy bien, entonces, veamos. Lo primero que hacemos es calcular la rigidez torsional, ¿no? Que es kx por d cuadrado más d cuadrado, ¿no es cierto? Para el mismo sistema que hemos encontrado. Ahí está. Mm, nosotros, en lugar de hacer esto, para la tarea que hacemos, utilizamos las matrices de transformación y luego con las matrices de transformación, diferente los rotacionales, ¿no? Tenemos el momento polar de inercia, que es m factor de b cuadrado más d cuadrado sobre 12, ¿ya? Bueno, y aquí está, ¿no? M, fíjense cómo está calculando la masa, es la carga distribuida por área, que es 0,1 kg por pie cuadrado, multiplicada por el área, que es 30 por 20, y está dividiéndola entre la gravedad, ¿no? Para que sea, porque esto es carga, peso, entonces está dividiendo entre la gravedad, que es 32,2 pies sobre segundo cuadrado, para obtener la masa, ¿no? Y aquí sería b cuadrado más d cuadrado sobre 12. Entonces, lo mismo, ¿no? 30 al cuadrado más 12, más 20 al cuadrado sobre 12. Y resolviendo esta expresión sale así, que es la masa rotacional. Es como la masa rotacional. En realidad lo que es un momento de inercia de masas polar. Eso es. Pero es un análogo de la masa, solo que en rotación, ¿ya? Muy bien. Y bueno, fíjense, teniendo la rigidez y teniendo la masa, yo puedo calcular la frecuencia, ¿no? Y ya no va a ser raíz de k sobre m, sino va a ser raíz de k sobre el momento polar de inercia, de masa, ¿no? Entonces, reemplazando estos dos valores y sacando la raíz, tengo 9,44. Y luego puedo calcular el periodo, ya saben cómo es 2pi sobre la frecuencia, o la frecuencia circular, que es 1 sobre el periodo, ¿no? Entonces, fíjense, significa que este sistema vibra traslacionalmente con esta frecuencia, con este periodo, ¿no? Muy bien. Pues básicamente eso es lo que había que explicar, chicos, antes de introducir todo el modelo rotacional en nuestro análisis estático. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Todo claro, entonces. ¿Todo claro? Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño receso, chicos, de 10 minutos. A ver, si no fuera simétrica, se sacaría por bloques la masa rotacional. ¿A qué te refieres? No, no entiendo bien tu pregunta, Daniel. Si pudieras activar tu micro sería ideal. Jorge, ¿IO qué es? ¿Qué es? ¿IO qué era? Ya, IO es el momento polar de masas. Ya, perdón, el momento de inercia polar de masas. Ujú. Lo que pasa es que, fíjense, el momento de inercia, el clásico, para un rectángulo es BH cubo sobre 12, ¿no es cierto? Pero este es un momento de inercia geométrico, porque solo involucra dimensiones geométricas. El momento de masas es, tiene el mismo significado físico, pero esta vez con masa, y es la integral del radio al cuadrado por la diferencial de m. ¿Ya? Entonces aquí el momento de masa para un rectángulo siempre se calcula con esta fórmula, para un rectángulo. Ese es el momento polar de inercia de masas, ¿ya?
Ahora, si no fuera un cuadrado, ¿se sacaría por bloques la masa rotacional? Sí, se saca por bloques. Por ejemplo, si yo tengo una figura, una L, digamos, ¿ya? Entonces, primero calculo pues el centro de gravedad, ¿no? Ya está, como un problema de estática, chicos. Luego, ¿qué hago? Divido la figura en dos partes, ¿no? Por aquí un rectángulo y por aquí otro rectángulo. ¿Y el siguiente paso cuál es? ¿Alguien se acuerda? Es trasladar las inercias desde el centro de gravedad de la figura local hasta la figura global, ¿no? Desde aquí hasta aquí, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? Con Steiner, con Steiner. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ninguna. Bien, bien, entonces vamos a hacer un pequeño break en este momento, de unos 10 minutos, regresamos a las 5:12, para ver cómo implementar todo esto que acabamos de ver, pero en un análisis estático. ¿Está bien? Muy bien, entonces nos vemos en 10 minutos, chicos.
Muy bien, chicos. Entonces, para ilustrar un poco lo que les había estado mencionando, vamos a hacer un ejercicio súper simple en el ETABS. Ya ahí vamos a encontrar los modos de vibración. Bueno, vamos a poner aquí, esto está tal cual está. ¿Esto está bien? Ahora vamos a poner aquí 2, 2, 4, 4 y vamos a poner un solo piso. Algo muy sencillo, ¿ok? Bueno, vamos a definir, digamos, las columnas, ¿no? Añadir nueva propiedad con columna de concreto y le vamos a poner aquí columna, ¿no? Y este 4000 PSI es como un concreto 280, lo vamos a dejar así como está. Y vamos a añadir otro que va a ser una viga, aquí, viga. Y ahí le vamos a poner 40. Vamos perdón. Uy, perdón, chicos. Bien. Mm, bien, así fíjense, lo único que he hecho es entrado al ETABS, he creado esta grilla, he definido las secciones, el material lo vamos a utilizar tal cual está allí, y vamos a definir ahora una losa, ¿ya? Losa, 4000 PSI, shell thin y 20, así como está. Nuestro objetivo no es hacer ningún cálculo, solo es algo demostrativo, ¿no? Vamos a comenzar a dibujar aquí con columna, ¿no? Columna y aquí. Mm, dos. A ver si no, hay algo que está pasando mal, qué raro. Vamos a cerrar estas ventanas. Mm, aplicar, ok. Y bueno, ahora sí. Columna, columna, columna y columna, ¿no? Y también voy a dibujar la viga, viga, de aquí a aquí, aquí, aquí y aquí. Ya está. Y bueno, falta ahora la losa. Losa, ¿no? Y ahí está. Y bueno, voy a empotrar la base. Voy a empotrar eh, la base. Y voy a añadir una carga. ¿Ya? A esta parte le voy a asignar una carga. Shell loads, uniforme. Y bueno, le voy a... pues es un valor que se me venga a la mente. 600, digamos. Y ok. Y vamos a definir la fuente de masa. Porque... mm, no, ya está. Ok. Y... no, vamos a borrar esta. Y vamos a actualizar esta de aquí. Ok y ok. Bueno, y vamos a guardar este, vamos a guardar este modelo. Bien, entonces lo que quiero hacer ahora es, a ver, tengo la losa, definir el análisis modal, ¿no? Modal. Más adelante vamos a hablar en detalle qué es el análisis modal, etcétera. Esto ya está. Muy bien, entonces fíjense, voy a hacerlo correr, ¿no? Mm, ¿Y a qué me refiero? A ver, por ejemplo, cuando yo estaba hablando de los modos traslacionales, ya, a ver, vamos a darlo así, ya. No sé a qué me estaba refiriendo, fíjense. Por ejemplo, un modo traslacional es este de aquí, ¿no? Eh, aplicar acá también. Y fíjense, como es simétrica la estructura, entonces se está moviendo
solo en un eje, ¿no? ¿No es cierto? Uy, a ver, algo está fallando aquí. Ah, hasta ahora sí, ¿no es cierto? A ver, ya, otra vez. Ya. No, no. A ver, vamos a ver. Si pueden ver, esta planta se está trasladando así, ¿no? Digamos en el eje Y, ¿no es cierto? Se traslada en el eje Y. Vamos a ver un momento, chicos, voy a volver a abrir el programa, ¿ya? Lo que pasa es que normalmente parece haber algún problema. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y vamos a compartir la pantalla número uno. Lo que pasa es que esos programas a veces tienen problemas de gráficos. Ya ver, vamos a ver si ahora sí. Bien, fíjense que este es el, este es el edificio, ¿no es cierto? Es apenas una planta pequeña. Y vamos a comenzar a darle un desplazamiento siguiendo el modo de vibración uno. Ya, a ver. Y ahora sí, ¿no es cierto? Bueno, no, tampoco, pero... O sea, lo que quiero que se entienda es que, que la vibración se produce en esa dirección, fíjense, ¿no? Porque es simétrico. Ahora le voy a poner el modo 2, que va a ser ya también la vibración en el otro sentido. Ya van a ver que es en el eje X ya también. Ya, fíjense que es una vibración en el eje X, ¿no? En el eje X. ¿Ya? Ahora, lo mismo, pero ahora en el gráfico en 3D. Aplicar y comenzar la animación. Y fíjense, no carga un poquito, pero ahí está, ¿no? Fíjense, la vibración perfecta en el eje Y. ¿Por qué? Porque la edificación es simétrica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la rotación? Vamos a poner el modo 3, ¿ya? Aplicar y comenzar la animación. Fíjense, a eso es a lo que se refiere la rigidez torsional. Se refiere a que la planta se encuentre girando, ¿ya? O sea, se encuentre girando. Y eso también hay una frecuencia, ¿no es cierto? Es una vibración que se produce así, de manera torsional, ¿ya? Muy bien. Y en el 3D, ¿cómo se vería esto? Algo así, ¿no? Bueno, acá parece que falta... A ver, ahora sí, ¿no? Entonces, fíjense, a eso es a lo que se refiere, a una vibración que se produce así de manera torsional. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, explicado esto, ahora sí vamos a pasar a hacer el análisis, eh, pero esta vez en, en el hoja Excel. A ver, un segundo, por favor. Ya.
Sí, los delta los da el programa. Ujú, así es, los delta los del programa, pero en la tarea tienen que hacerlo a mano, ¿no? Para saber de dónde sale. Mm, un segundo, a ver. Ya. Entonces, vamos a avanzar lo que se pueda, chicos, de este ejemplo. Ya, vamos a avanzar primero el... mm, a ver, antes vamos a explicar un poco. No creo que acabemos, vamos a explicar un poco. Eh, fíjense, en el anterior ejemplo que hemos visto, este no, eh, no es este aquí, este es este de aquí, ¿no? Fíjense, en este ejemplo, nosotros hemos calculado la rigidez torsional, este K sub teta, ¿no? Entonces, en este K sub teta, eh, en esta matriz, en la matriz de rigidez global que hemos calculado, ¿cuál es ese K sub teta? Fíjense, es la intersección de estas últimas tres filas y tres columnas. O sea, estoy hablando de esta parte. Estos son los K sub teta de nuestro sub. ¿Está bien? Oh, perdón, perdón, perdón. Rayos. Bien, como les mencionaba, fíjense, esta es el ejemplo que hemos resuelto. En este ejemplo hemos calculado el K sub teta, ¿no es cierto? Que ya hemos visto cómo se encuentra, ¿no? Proyectamos un desplazamiento y multiplicamos por la rigidez y luego otra vez, y ahí tenemos la fuerza. Y otra vez multiplicamos por el radio para tener ya también el momento. Entonces, con eso hallamos el K, la rigidez torsional. Ahora, en este modelo en el que estamos resolviendo, ¿ya? Que es análogo a vuestra tarea, ¿no es cierto? Eh, fíjense, aquí está la matriz de rigidez global. ¿Y cuáles son los K teta? En este caso son la intersección de estas filas con estas columnas. O sea, estoy hablando de esta zona sombreada. Estos son los K rotacionales. Y este de aquí es para el primer piso, este de aquí es para el segundo y este de aquí es para el tercero, ¿no? Y estos son los acoplados, ¿no? Porque si yo roto el segundo piso, el tercer piso también van a inducirse ciertas fuerzas en el tercer piso, ¿no? Y si roto el segundo, perdón, si roto el primero, van a haber ciertas fuerzas inducidas al segundo, y si roto el segundo, van a haber fuerzas inducidas en el tercero. Entonces de allí es de donde sale la matriz de rigidez. Está bien la rotacional. Ahora, estas fuerzas de aquí, la otra vez nos la inventamos, ¿no es cierto? Nos inventamos las fuerzas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar las fuerzas, pero eh, para una, para una carga, para un análisis en la dirección XX. Entonces acá vamos a cambiar el nombre y vamos a poner rigidez. O vamos a poner M rigidez, ya, matriz de rigidez. Ya está. Ahora acá vamos a poner matriz de masas, ¿ya? Masas. Vamos a ensamblar primero la matriz de masas. Muy bien, entonces fíjense, voy a copiar toda esta parte. Ya voy a copiar toda esta parte. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es encontrar la matriz de masas. Pero antes, yo necesito unas cuantas sobrecargas. Ya necesito unas cuantas sobrecargas. Entonces fíjense, acá voy a poner la carga viva. Le voy a poner como, digamos, 250 eh, gramos por metro cuadrado. Ya está. Y también voy a necesitar la carga muerta. Eh, podríamos obtenerla metrando, pero en este caso le voy a poner un valor directamente. Le voy a poner 700, ¿ya? 700. Pero ustedes saben que pueden obtener la carga metrándola, ¿no? Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer aquí es calcular el peso sísmico. Peso
Y bien, ¿cómo calcularía el peso sísmico? Sería más la carga muerta multiplicada por el área, ¿no? O sea, esta vez por 5 y el otro lado, ¿cuánto medía? ¿Se acuerda? Vamos a ver cuánto mide el otro lado. 4. Ah, ya, gracias. Entonces este sería por 5, ¿no es cierto? Por 5 por 4, por el área básicamente. Más un porcentaje de la carga viva. En este caso le vamos a poner, digamos, 25%. 0.25 por la carga viva por 5 por 4. Ya está el peso sísmico allí. Es más, voy a dividir esto entre 1000, para que sea de una vez en toneladas. Esta va a estar toneladas, ¿ya? Muy bien, ¿y qué más voy a necesitar? Voy a necesitar, bueno, eso podría ser todo, sencillamente. Eh, a ver, entonces, no se olviden que cuando estamos hablando de este sistema, ya estamos hablando de un sistema de 3 pisos y en cada piso hay 3 grados de libertad. Por eso era que la matriz de rigidez tenía nueve elementos, ¿no? Entonces la matriz de masa también va a tener 9 elementos, ¿ya? Vamos a copiar mejor esto de acá. Ya, ahí está. Y los grados de libertad, chicos, son los mismos. ¿Ya? No es necesario cambiar nada. O sea que recuerden que el x1 era la traslación del primer piso en la dirección x. El x2 era la traslación del segundo piso en la dirección x. Este es también la traslación del tercer piso en la dirección x. Luego venían las traslaciones en y luego venían las rotaciones, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, por ejemplo, es la matriz de masas. Acá ya no es K1, ¿no? Acá va a ser M1, la matriz de masa. La matriz de masa, casi siempre, para edificios, al menos en el curso, va a ser una matriz triángulo, diagonal. Bien, entonces, ahí está. Entonces es una matriz que tiene puros ceros y los únicos valores diferentes de ceros son los valores que van a estar en la diagonal principal. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cómo vamos a asignar estos valores? Estos valores van a asignarse independientemente en grupos de 3, ¿ya? O sea, primero estos 3, luego estos 3 y luego estos 3. Los primeros 3, como son traslación, este va a ser el peso del primer piso, perdón, la masa del primer piso, la masa del segundo, la masa del tercero. Luego acá se repite masa del primero, masa del segundo, masa del tercero. Y luego acá es el I sub O del primer piso, el I sub O del segundo piso y el I sub O del tercer piso, ¿ya? En este caso, si más no recuerdo, todos los pisos son iguales en este caso. Entonces, acá vamos a tener el peso sísmico y acá vamos a tener la masa sísmica. Es igual al peso dividido entre la gravedad, ¿no? Tonelada y un segundo cuadrado sobre metro. ¿Está bien? 1,55 la masa por cada piso. Entonces acá vamos a tener 1,55, 1,55, 1,55. Luego en Y también 1,55. Ah, vamos a jalar la fórmula, ¿no? Más
Vamos a fijar esto y vamos a copiar, ¿no? Ya está, todos están jalados allí. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el I sub O. El I sub, el I sub O, si es que recuerdan, es la masa multiplicado por B cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Todo esto dividido entre 12. ¿Está bien? Ya está. Ahí está la el I sub O. ¿Y en qué unidades va? Fíjense, si es la masa multiplicada por una distancia al cuadrado, entonces tonelada, guión segundo, guión metro. Muy bien. Y pues copiamos esta masa de aquí. Y allí lo tenemos. Muy bien. Bueno, pues esta es la matriz de masas y después la vamos a utilizar para el análisis modal, ¿ya? Simplemente no quería dejarlo en blanco para que quede claro. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a determinar las cargas, ¿ya? Vamos a determinar las cargas que vamos a escribir acá. Pero no quiero escribir una carga cualquiera como en antes me inventé, sino lo que quiero ahora es calcular las fuerzas del análisis estático que le corresponden según el análisis estático de la norma, ¿ya? Acá vamos a poner una nueva hoja y vamos a cambiar de nombre, le vamos a poner ah, análisis eh, estático, ¿ya? Entonces, en el análisis estático, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, vamos a calcular, deberíamos colocar, por ejemplo, es el mismo procedimiento que hemos hecho chicos a mano, pero esta vez lo vamos a hacer en el Excel, ¿ya? Entonces, creo que tengo aquí un enunciado, un momento, por favor. Ya, bueno. Vamos a entonces nosotros escribir el enunciado. Está bien, parece que no va a cuadrar. Muy bien. Entonces, a ver, eh, distribuida y centrar. Ya. Vamos a escribir allí el enunciado. Digamos, vamos a decir que son oficinas en la localidad de Ica, mm, capital de la provincia. ¿Ya? ¿Este dato para qué me sirve? Para el factor Z, ¿no es cierto? Y además son oficinas, también va a servir para el factor U. Muy bien. Luego voy a poner tipo de suelo. Bueno, voy a poner así. Durante el ensayo, SPT se encontró, se calculó
N60 igual a, no sé, 35 golpes, digamos. 35 golpes. Ya está. ¿Qué más voy a necesitar? Es un edificio de, en este caso es de pórticos, ¿no? No hay muros. De pórticos de concreto armado, regular, ¿ya? Regular, sin irregularidades. Y bueno, pues finalmente vamos a poner que, bueno, pues nada, eso va a ser todo. Déjeme pensar si hay algo más que deberíamos considerar. Ujú. Sí, pues creo que eso es todo, ¿no? Nos vamos a venir ahora a la norma. Ya, un segundo para descargar la norma. Muy bien, entonces, si recuerdan, el factor z de dónde se obtenía, si podía sacarlo por simple inspección, debía recurrir al mapa. Y si no, debía de recurrir al anexo de la norma, ¿no es cierto? Que está por aquí. Muy bien, entonces vamos a buscar la región de Ica. A ver, veamos. Ah, bueno, no. Bueno, no. El buscador no está ayudando mucho. A ver, Huancavelica, Ayacucho. Aquí está, ¿no? Ica. Ica, región Ica, provincia Ica, distrito Ica. Zona sísmica, 4, ¿no? Como la zona sísmica es 4, entonces el factor que le corresponde es el factor que le corresponde es z igual a 0,45. Entonces acá vamos a poner factor z. ¿Ya? Vamos a ponerlo en negrita. Eh, ahí está, factor z. Perdón. Bueno, y acá vamos a poner el factor z, z4, por lo tanto el que le factor es 0,45, ¿no? Muy bien, entonces fíjense que, perdón, entonces fíjense que ya tenemos el factor z, vamos a ir armando todo, ¿no? Acá vamos a poner el factor u, como son edificios de oficina, entonces es un categoría C, ¿no es cierto? Ya que es categoría C, entonces el factor que le corresponde es 1, 1 simplemente, 1.0, ¿no? Eh, no se olviden que ya hemos resuelto un ejemplo y que he mostrado, hemos enumerado incluso de qué tablas salen cada uno de estos factores, ¿no? Ya. Luego del factor z tenemos el factor u, luego teníamos el factor s, ¿no? Por S. El factor s. Entonces, fíjense, para la zona 4, ¿ya? Eh, para la zona 4. Además teníamos el número de golpes del SPT, ¿no? Dice que es 35 golpes. Entonces nos venimos aquí a la tabla de clasificación de suelos y fíjense que para 35 golpes es el suelo tipo S2, ¿no? Entonces vamos a anotar aquí factor S, suelo S2, ¿no es cierto? Y el factor que le corresponde
Teníamos aquí S2 con Z4 es 1.05, ¿no? 1.05. ¿Hasta qué más necesitábamos de aquí? El TP y el TL, ¿no? Entonces vamos a sacar los valores. Para el perfil de suelo 2, el TP es 0.6 y el TP es 0.6 y el TL es 2, ¿no? Ya está. Eh, tenemos el TP, tenemos el L. ¿Qué más nos falta? El factor R, ¿ya? El factor R. Que como es un edificio de puro pórticos, porque hay solo columnas, entonces acá tendría que buscar el factor de pórticos, ¿no? Pórticos de concreto armado, factor 8. ¿Ya? Entonces el R sub 0, ¿no? Es 8. Luego el factor de irregularidad en altura, que es 1, el irregularidad en planta, que es 1, y finalmente el R. R hacia secas, R. Sería la multiplicación de estos, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, tengo ahí todo. ¿Qué es lo único que me falta? El factor C, ¿ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es tabular para diferentes valores del periodo. Voy a calcular diferentes valores del valor de C. En función de esos valores de C voy a encontrar la aceleración, ¿ya? La aceleración. No nos olvidemos de que la aceleración sigue pues la fórmula de G, que es la fórmula del ZUCS sobre R. Ahí está. Y bueno, pues voy a tabular valores, ¿está bien? Primero, para el valor de 0, lo voy a dejar así. Luego para el valor de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y así por el estilo. Llegamos al 0.6, luego voy a avanzar de 2 en 2, digamos. 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Ya luego de 0.5 en 0.5, ¿no? Muy bien, entonces ahí están los valores de t. Y lo que voy a hacer ahora es calcular los valores de c. Pero para eso, no se olviden cómo se calculaba c. Ya, para hallar el valor de c, era con estas tres tramos, ¿no es cierto? Había que fijarnos cuál de los tramos en cuál de los tres tramos estamos para definir el valor de c. Entonces, fíjense, esto lo voy a copiar aquí, para tenerlo en cuenta siempre al momento de programar. Ahí está. A ver. Muy bien. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a tener. Voy a programar estos tres tramos en una sola celda, ¿ya? Es por eso que estoy tratando de acomodar la hoja un poco. Bien, entonces fíjense cómo voy a escribir aquí en la fórmula, ¿ya? Quiero esto que regrese. Ahí está, ya. Voy a escribir. El 0 lo voy a dejar ahí. Voy a comenzar en 0,1, ¿ya? Voy a poner es igual. Y si el t es menor que el TP, entonces, ¿cuánto es el valor de C? Fíjense, si T es menor que TP, entonces el valor de C es 2.5, coma. Entonces, si es que es, coma, y si es que no, o sea, si es que es mayor que TP, todavía tengo que verificar si el periodo, que es la celda E11, es menor que el TL. Si es que es menor, entonces se calcularía con la segunda fórmula, ¿no? Entonces sería 2.5 por TP entre E11. Si es que no, entonces quiere decir que estamos en el tercer caso.
Y así se programaría 2.5 por TP por TL entre T. De T al cuadrado. De T al cuadrado. Ya está. Y ahora solo cierro los paréntesis. Y ahí tengo el factor C, que se va a calcular automáticamente para el valor del periodo. ¿Ya? Pero antes quiero fijar las otras celdas. ¿Ya? Entonces estoy aplicando F4 a todas las B12 y B13, ¿no? Y ahora sí, fíjense cómo está esto aquí. Lo voy a jalar arriba también. Y así es como cambia el factor C, ¿ya? Y bueno, ahora sí puedo calcular la gravedad. Acá tendría más el factor Z multiplicado por U, multiplicado por C, multiplicado por S y dividido entre R, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es fijar el valor, fijar los valores, todos los valores excepto el C, ¿no es cierto? Entonces acá F4, 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 ya está. Fijar más. Acá es F4. Fíjense, vamos a arrastrar esto. Vamos a añadirles decimales, ya, para que no parezca que no están cambiando. Y fíjense, allí está, ¿ya? Entonces, fíjense que esto es como lo que hemos hecho a mano la otra vez, pero la otra vez hicimos para un periodo fijo, ¿no? Para un valor de un periodo que era H sobre CT, ¿se acuerdan? Pero esta vez ya no hemos hecho para un periodo fijo, sino que esta vez hemos hecho para una serie de test, para una lista de test, ¿no? Para cada uno de estos test hemos calculado el AG. Si hacen a mano, van a encontrar de que efectivamente pues va a dar este valor, ¿ya? Para este va a dar este, para este va a dar este. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es insertar este gráfico de aquí, ¿ya? Simplemente son líneas, ¿no? Líneas. Y vamos a seleccionar los datos. Vamos a seleccionar el X, vamos a poner en X, vamos a poner el periodo, y en Y vamos a poner la aceleración. Ya está. Y fíjense, hemos obtenido un gráfico, ¿ya? Ahora, si yo quiero, puedo ingresar más puntos, no hay ningún problema, ¿ya? Carambas. Ya, a ver, vamos a... Como todo está con fórmula, puedo simplemente aumentar más puntos, ya puedo aumentar más puntos, no hay ningún problema. Por ejemplo, voy a poner aquí, ya. Voy a avanzar desde acá voy a avanzar en 1,2, ¿ya? Voy a jalar todo esto hasta abajo, y ahí está, hasta 4,2. Ya está. Y fíjense que simplemente me ha salido la curva, pero con más detalle, ¿no? Porque hay más puntos, es simple. Eh, muy bien. A esta gráfica que está aquí, a esta gráfica que está aquí, que he hecho, se le conoce como el espectro de diseño de la norma. Ya sabemos, ya hemos espectro de diseño de la norma, E030. ¿Ya? Nosotros anteriormente ya hemos revisado la teoría y ya hemos visto qué era un espectro de diseño, ¿cierto? Entonces ahora con esto más, ya debemos, este es entonces, ya, entonces, un espectro sísmico era una curva que me indicaba cuáles son los valores máximos de aceleración de un sismo determinado. Un espectro de diseño era de varios sismos, ¿no? Y me indicaba cuál era la fuerza de diseño que yo necesito para una estructura. Por ejemplo, aquí, vamos a añadir nombres a los ejes. A ver, añadir títulos de los ejes. Ya está. Entonces acá en el eje X vamos a tener el periodo en segundos. En el eje Y vamos a tener la aceleración en función de G. ¿Ya? Entonces, qué es lo que he logrado al final? Mm, lo que tengo es un espectro. También le podemos poner pseudoaceleración, así es, así es, así es. También le podemos poner aquí pseudoaceleración. También le podríamos poner aceleración espectral, ¿cierto? No hay ningún problema. Fíjense, sigamos, yo tengo una estructura que tiene un periodo de 1 segundo. Entonces, la aceleración para la que hay que diseñar es, digamos, la que está aquí, ¿no?
digamos, sería más o menos 0,09, ¿ya? Tengo una estructura que tiene un periodo de 2 segundos, entonces habría que diseñarla para este periodo, para esta aceleración, que sería más o menos 0,45, digamos, ¿no? Y así por el estilo, este espectro lo que me dice es la aceleración para la cual yo debo diseñar diferentes estructuras con diferentes periodos, ¿ya? Muy bien. Eh, entonces, esa es la forma generalizada de cómo hacer. Ya acá sería muy fácil, puedes cambiar, por ejemplo, ya me dicen que es zona 3, entonces 0,35, ¿no es cierto? Me dicen que es una edificación importante, 1,5. ¿Sí? Entonces, así por el estilo. Pero bueno, hasta allí creo que estaba bien por hoy día. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a esto? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo ploteo en escala logarítmica? Fíjense. Escala logarítmica. Y en el periodo también vamos a poner... mm, a ver, aquí vamos a poner escala logarítmica. ¿Verdad? Ya. Entonces, fíjense, está saliendo ya también de esta manera, ¿no? Bueno, el espectro se conoce más de esta forma. Como solo tiene 3 tramos, no nos sale como lo que está en el libro, ¿no? En el libro nos salía con 6 tramos, si se acuerdan. Muy bien. Entonces vamos a ver más adelante cómo utilizar este espectro para ir haciendo el análisis estático. ¿Está bien? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, chicos, podemos terminar en la clase de hoy aquí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, esta hoja la voy a actualizar. ¿Y alguien se acuerda en qué parte está esta hoja? Ujú. Para la tarea final. Sí, 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 para la tarea final. Esto es parte de la tarea final. Todo lo que hagamos en este Excel es para la tarea final, ¿ya? Porque sí, es para la tarea final. Sí, algo que también les he explicado, sí lo he explicado, pero algo que también me faltaba explicarles, chicos,